Hoy quiero compartir con ustedes un tema importante en el derecho romano, como lee las instituciones familiares en Roma. Las instituciones familiares en Roma tienen su fundamentación política. Para entonces hay un concepto de familia, el cual nos dice que fue una institución principal de la antigua Roma, incesante en el ámbito social y jurídico, que estaba compuesto por todos los que vivían bajo la autoridad de la cabeza familiar. Esta fundamentación política trae consigo elementos importantes como lo es el parentesco, asignación, cognación y afinidad. El parentesco se fundamenta en la potestad de parte familiar y no sugiere necesariamente la relación de sangre. Quiere decir esto que aún la persona no teniendo la relación de sangre y estando en ese grupo o en ese núcleo familiar, ya por supuesto se encontraba entre el parentesco. La asignación son aquellas personas que están sometidas a la potestad del pater o lo estará si viven todavía en el pater familia. Tenemos la cognación, que es un parentesco puramente civil del vínculo de sangre que tenía por fundamento la autoridad paterna o marital, las instituciones de la patria potestad. Acá la afinidad es el vínculo a consecuencia del matrimonio que se establece entre uno de los cónyuges y los parientes del otro. Puede existir en la línea recta, por ejemplo, entre uno de los cónyuges y los descendientes o ascendientes del otro. Esta clase de parentesco, por afinidad, es el vínculo entre cada uno de los cónyuges y los parientes cognados del otro. Ejemplo, el cuñado. Acá, como ustedes pueden observar, se encuentra un ejemplo, ¿verdad? Pedro y Rosa, que son el matrimonio, el hombre y la mujer. Y aquí tenemos a Carmen, que es la hermana de Pedro. Ella acá, por afinidad, ya pertenecía al parentesco, aún que no tiene la misma sangre de la esposa, pero sí del esposo. Parentesco cognato servilis, que se fundamenta en el contubernio. Acá tenemos lo que es el parentesco, que es el vínculo, ¿verdad?, o ligadura existente entre ese núcleo familiar. Parentesco agnático o por agnación es el parentesco permanentemente civil fundado en la autoridad paterna o marital. Efecto en lo sucesorial, quiere decir que de acuerdo a lo que iban ocupando lugar en ese parentesco, en cuanto pudiese ser de parte del padre o de la madre, iba por supuesto teniendo o conformando ese grupo familiar y se consideraba entonces un parentesco. Integrante de la familia agnática, los que están bajo la patria potestad o manus, o sea, todos aquellos que estén en ese núcleo familiar bajo la patria potestad del padre, por supuesto tenía su parentesco. Los que hubieran estado bajo la patria potestad y los que estuvieran si éste viviera. O sea, que los que estén allí dentro de ese mismo núcleo familiar, como ya lo he venido mencionando, siempre iba a pertenecer a la familia agnatia o agnaticia. Los que hubieran podido estar bajo la patria potestad si éste viviera. Acá, como para comprender un poco más de lo que es la familia romana y haciendo una comparación con la moderna, se aclara lo que era para entonces deberes y derechos en la época de Roma y lo que ahora
visto así en la moderna, que considero en lo particular que ha surgido un cambio muy interesante y, si se quiere, muy elocuente y muy necesario, que favorece, por supuesto, a lo que es la familia en la época moderna. Acá tenemos la época romana. La base de la familia era la autoridad del padre. Acá en la moderna es el matrimonio. En la base del parentesco, la asignación en la parte romana, y aquí en la parte moderna es el padre y la madre. En la parte romana, la parte potestad es de poder absoluto, como ya le mencioné anteriormente, que era el padre. Para entonces, acá dice que la protección es para los hijos. La emancipación se pierde en el parentesco, aquí dice que se pierde en la mayoría de edad. El parentesco se transmite por varones, aquí se transmite por el padre, aquí en la parte moderna por el padre y la madre. En la parte romana el patrimonio exclusivo es del padre, en la parte moderna es compartido. Acá nos dice, en la parte romana, toda la familia romana era una civil, aquí la familia, en la moderna, las familias son individuales. Acá en la romana, todos tienen una misma religión, y acá todos pueden tener religiones diferentes. Se puede observar de qué manera en la parte moderna esas normas establecidas en cuanto a la familia han logrado una transformación. Considero que en la parte romana esas normas establecidas eran como muy, si se quiere, no democráticas, y que tenían más que todo un equilibrio en lo que era el cabeza de casa como autoridad, y era una ley lo que se estableciera bajo un mandato de una sola persona. Acá en la parte moderna se puede observar que los deberes y derechos, ¿verdad?, son compartidos. Nos dice acá que en el matrimonio se establecen vínculos de sangre, la protección para el hijo, que aún la emancipación se perdía en contraparte romana por el parentesco. Acá no decía que era, acá no dice que mayor de edad, nos decían nosotros que el parentesco se transmitía por varones, era por los varones, y acá por el padre y la madre, o sea que no necesariamente se respetaba al padre acá en la parte moderna, sino que la madre también tiene su parentesco. En el patrimonio exclusivo del padre dice que era exclusivo de él, acá se comparte. Y aquí en la familia dice que eran civil, acá se le respeta la individualidad de cada quien, aún siendo parte de una familia, la persona por supuesto tiene su individualidad. ¿Qué quiere decir? Que tiene sus mismos derechos, pero en cuanto a no estar cohibido a las normas, o sea, le favorecen individualmente. Y acá en la parte de la religión, era una sola religión para la familia. Acá no, acá ahorita en la parte moderna, aún siendo una persona católica el padre, el hijo puede ser evangélico, testigo de Jehová, la religión que quisiese escoger. Es por ello, ¿verdad?, este tema tan interesante que hay que conocer, y que por supuesto nos llevan a tan interesante o inquietud de continuar estudiando lo que era el derecho en Roma para entonces. Es extenso y requiere por supuesto de más investigación para seguir por supuesto en el conocimiento del derecho en Roma, y que tiene su base o su fundamento en cuanto al derecho que hoy se practica, si se quiere, a nivel mundial. Agradecida por su atención. Hasta otra oportunidad. Gracias.